Muy bien, pues entonces damos paso a la mesa 5. Continuamos con este agasajo de diálogo. Y bueno, en esta mesa, identidades y la construcción del yo, pues la idea es explorar pues cómo nos narramos, cómo nos reconocemos y cómo nos transformamos también a través de la autoetnografía. La idea también es pensar cómo se construye el yo, este yo que está entramado, siempre entramado entre lo social, lo político y lo cultural, ¿no? Y cómo nuestras historias personales están atravesadas pues por estas estructuras de poder, las normas de género, las expectativas familiares, las instituciones que habitamos, ¿no? Por ahí van estas videoponencias y también mandamos 8 preguntas para abrir el diálogo, para enfocar la reflexión, que de esas preguntas también se abrían otras más específicas, ¿no? De acuerdo a la temática. Entonces, pues vamos abriendo el diálogo. En nuestra primera pregunta, ¿cómo influye la escritura autoetnográfica en la manera en que nos comprendemos a nosotras y a nosotros mismos y nuestras trayectorias? ¿No? Y la subpregunta sería, ¿cómo puede ser una herramienta para resistir y sanar las violencias estructurales que atraviesan nuestras vidas? ¿No? Ayer un poco platicábamos de esto, pero bueno, adelante, Valeria, Johnny, Braulio, Carol, Andrea, Enrique. Quiero que Yo se podría. presenten un poco primero para quienes no alcanzaron a ver sus videoponencias, a asegurar que todos estén Ajá. contextualizados. Adelante con su presentación, con la presentación de su trabajo y vamos abriendo el diálogo. Podría hacerlo. Adelante, Valeria, gracias. Listo. Buenos días. Quería agradecer mucho por la oportunidad de presentar mi tesis aquí. Espero que no moleste mucho el ruido que están haciendo afuera, cosas imprevistas. Mi nombre es Valeria Ocaña y yo hice mi tesis titulada Autoetnografía como relato de una experiencia asociada a los mensajes sobre el patriarcado en la comunidad friki. Entiéndase la comunidad friki como este grupo de personas que sienten una afición y tienen conocimiento especializado en lo que es anime, películas, series, entran también videojuegos, literatura, grupos de K-pop, fans, todo eso. Entonces, respondiendo a esto de la escritura autoetnográfica, creo que fue muy importante para darme cuenta de que yo había vivido ciertos tipos de violencia, porque en la violencia de género como que prevalece más entenderla como tal, lo que es violencia física, violencia sexual, y un poco más queda relegado lo que es la violencia simbólica, la violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, esas cosas que no se ven directamente, pero que sí se perciben. Esta violencia simbólica que puede evidenciarse en los productos culturales que nosotros estamos consumiendo. Porque tenemos en este análisis, en mi autoetnografía, en lo que yo relataba, tenemos a películas, a series donde la protagonista pues asume un rol de género. Es alguien secundario, está vista desde esta mirada masculina. Eh, Se presenta su cuerpo exuberante, igual estereotipado de forma hegemónica, pero de ahí las grandes acciones las hacen los héroes masculinos, no necesariamente las mujeres. Y eso es algo que sí merece discusión y merece crítica. De igual forma, como yo había mencionado en mi videoponencia, en espacios familiares. Mi hermano, desde que yo era muy pequeña, esto fue algo que yo fui reflexionando conforme construía la autoetnografía. Mi hermano siempre me decía que yo no podía jugar algunos videojuegos que eran con tendencias violentas, de combate, de peleas. Me decía, es que tú no puedes porque tú eres niña.
Él me lleva 18, 19 años de diferencia. Entonces, sí era... Valeria, disculpe una interrupción. no, Creo que muchas de las personas que están en esta mesa apenas se están conectando con nuestro simposio, entonces no estamos presentando como tal nuestro trabajo, sino es una breve presentación de quiénes somos, así de dónde venimos, dónde estamos, el tema. Aclaro eso porque a lo mejor no sé, o sea, no estamos presentando todo el contenido de, sí, entonces me da pena interrumpirla, pero si no, el punto es a conversar y dialogar y así lo hemos venido haciendo en las 4 mesas anteriores. Entonces, para las que apenas se están conectando, que no reconocen la dinámica, lógicamente, pues este es de pura conversación entre, en primer lugar, entre las 6 personas que presentaron sus videoponencias y luego, bueno, abrimos todo para conversar entre todas las asistentes y los asistentes. Entonces, me gustaría seguir entonces para ver las caras de cada quien de estas 6 personas y luego pasamos a responder a las preguntas tal como las estamos anunciando. ¿Les parece? Gracias, Valeria. A ver, ¿quién puede seguir? Carol. Claro, con gusto. Eh, Buenos días a todas y todos. Yo soy Carol. Actualmente soy estudiante el doctorado en estudios críticos de género. Entonces, mi línea como de investigación y crítica suele ir hacia la vinculación entre género y educación, porque soy pedagoga. Y soy de Guadalajara, Jalisco, pero actualmente me encuentro en la Ciudad de México viviendo. Un gusto. Andrea, porque estás ahí junto a la... Adelante. ¿Cómo están? Saludarlos desde Bolivia. Creo que es por lo que he escuchado, quizás em, soy de otro país, parece, la única, no sé. Creo que hay otro compañero también que es de Argentina, pero les saludo a todos. Mi nombre, como ya le dije, es Andrea Vargas, soy psicóloga. Tengo formación en clínica psicoanalítica y mi línea de investigación ahora es familia. El doctorado que he realizado está concluyendo y es justamente en ciencias sociales con mención en sociología y ha sido un trayecto bien interesante el haberme encontrado con esta línea porque no la planteé desde el principio así, sino que al hacer un ejercicio como parte de la parte de la escritura de la posicionación, del posicionamiento del investigador, pues me topé con la autoetnografía y los pulsos autoetnográficos y realmente ha sido algo muy interesante. Así que espero no salirme mucho de la temática porque es mi primera vez en esta temática, así que agradezco la oportunidad. Gracias, Andrea. Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Trabajo de historiador en Argentina. Como bien se dio cuenta Andrea Alejandra Vargas, somos vecinos. Vivo en la parte de Argentina que está vecina al Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, desde hace un par de años atrás tomé un curso de autoetnografía acá en la Universidad Nacional de Jujuy y la ponencia que elaboré como evaluación para dicho curso es la que presento en este, en este simposio, en este seminario. Em, y bueno, está el video y, y tengo preparado un par de comentarios a las interesantes preguntas que nos dejaron por correo electrónico. Muy bien, Enrique, gracias.
Me parece que Johnny Lara está. ¿No? Braulio Pimentel. Tampoco. Bueno, están sus videos. Eso sí, los podemos conocer. Johnny, es de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Habla sobre una experiencia de estar de trabajo de campo. No, sí, en una clínica. En fin, ya pueden ver los títulos en el programa y mejor vamos a pasar a preguntas y comentarios. A ver, Gisela, ¿quieres retomar la pregunta que tenemos? Muy bien. Vamos a abrir el diálogo, la palabra, iniciando por los que presentaron su videoponencia en esta mesa. Y la pregunta entonces es, ¿cómo influye la escritura autoetnográfica en la manera en que nos comprendemos a nosotras y a nosotros mismos y nuestras trayectorias? Y si la autoetnografía puede ser una herramienta para resistir y sanar las violencias estructurales que atraviesan nuestras vidas. ¿Quién? Quien quisiera, porque además sí son, tenemos personas de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil y Argentina. Entonces, Adelante, Carol. Gracias. Sí, pues justo yo creo que la autoetnografía debería de ser como un ejercicio que se normalizara más dentro de los distintos como espacios educativos, que al final es un poco como en donde se nos guía para pensar en cómo observar el mundo, porque precisamente toda la parte del contexto tiene una influencia completamente dentro de la subjetividad y el cómo nos vamos a percibir, cómo nos vamos a identificar en las diferentes como categorías que nos permitan como acercarnos al mundo. Entonces, el pensarlo como que son cuestiones completamente individuales, como muchas veces sucede en otro tipo de escritos como la autobiografía, eh, permite que este tipo de violencias estructurales se continúen replicando dentro de los cuerpos y las vidas de todas las personas. Entonces me parece que escribir desde una autoetnografía te permite eh, quitar el foco de ti y empezar como a verlo hacia una cuestión mucho más grande y mucho más social y, y de esta manera como lograr cambios estructurales eventualmente que permitan pues modificar las subjetividades, porque si no, justamente como que solo se va replicando y replicando y replicando el mismo patrón. Por ejemplo, en mi caso, que hablaba de que yo también era la niña perfecta, yo creía que ser perfecta como que era una particularidad como muy mía y de pronto me di cuenta que era una cuestión que está súper normalizada en quienes crecimos como mujeres. Entonces, no fue hasta que empecé a verlo en un nivel como más allá de mí que pude entender como qué cosas era necesario empezar a cuestionar y modificar como sociedad. Entonces me parece que es fundamental trabajar desde este tipo de enfoques. Sí, como el hablar desde nuestras propias vivencias, ¿no? Decíamos ayer desde la entraña, nos permite hablar, ¿no? Nos da esa potencia en nuestra voz, en nuestra narración, de evidenciar lo que estamos viviendo, ¿no? De exponerlo, de hablarlo, ¿no? ¿Alguien más? Dani, ¿estamos grabando? Sí, gracias. Sí. Quizás, perdón.
quizás me gustaría añadir el hecho de que de hacer más incidencia en la palabra sanar. Creo que cuando uno le da una vuelta más con la palabra, con el descansar el texto y de nuevo volver a decirse, no se vuelve un ejercicio de diálogo que ayuda a ubicar algunas cosas, que ayuda a soltarlas, a ordenarlas, a, a nombrarlas de otra manera. Y cuando uno hace ese ejercicio, de alguna manera también no solamente se mueve del lugar para escuchar, sino también se mueve del lugar para hablar con los demás. Entonces, es un doble movimiento bien interesante, no solamente como que escuchas desde otro lugar diferente, te vuelves un poco tal vez más empático, un poco más abierto a la diferencia, a lo particular del otro, pero también cuando hablas desde este otro lugar, provocas eso me he dado cuenta, que provoca en el otro a posicionarse de otro lugar, a responderte desde otro lugar, a cuestionarse también un poco. Entonces, es una muy buena estrategia para que toda investigación, no veo cuál no estaría, en toda, incluso en la documental, porque el documento también debe provocarte algo. Debes tú conectarte con el contenido temático desde un lugar y también conocer eso. Entonces, yo al menos, una vez que he conocido esto, soy docente de taller de grado 1 y estoy como que empujando, bueno, invitando, pero empujando a que mis estudiantes también un poco estén más sensibles o más abiertos a lo afectivo de la experiencia de investigar y que lo noten, lo registren, ¿no? Puedo compartir de una de mis primeras tomas de conciencia sobre la autoetnografía. En ese momento no se decía autoetnografía, sino trabajos en historias de vida, donde un autor enfatizó la contribución psíquica de investigadores que van al campo y empiezan a transferir este mecanismo que tenemos de transferir contenidos, valores, etcétera. Entonces, cuando leí ese artículo, fue impactante darme cuenta que las categorías que estaba usando teoría fundamentada, resulta que pues estaba sí retomando algunas de las voces, pero también imponiendo valores míos desde la niñez. Y esa toma de conciencia fue como la semilla para mí que empezó a no abordar en concreto la cuestión de identidad. Necesariamente al hablar de maestros en movilizaciones sociales masivas, me vi en lo que estaba hablando sobre ellos. Entonces, pues, todo un movimiento que eventualmente me hizo como rechazar una investigación representativa y moverme a un campo más dialógico y mucho más consciente. Por un ejemplo, pero sí la identidad, y como hemos visto en todas las mesas, al investigar desde esta perspectiva nos estamos involucrando porque nos abordamos la propia implicación en lo que estamos haciendo. Y eso implica, bueno, implicación con todas las otras personas y actores con las que estamos trabajando y colaborando. Entonces, Enrique. Sí, me gustó mucho que Andrea, Alejandra, mencionara esta cuestión de que cómo una reflexividad incide, y era algo obvio, ¿no? Pero bueno, estudiamos lo obvio,
nos olvidamos de lo obvio, pero incide sobre los documentos, ¿no? O sea, yo como historiador, perdón, no, cuando trabajo como historiador, trabajo por lo general con documentos escritos, ¿no? Y me ha pasado al realizar ensayos de performance autoetnográfica, en percatarme de datos que antes no me había percatado en la simple lineal lectura documental, ¿no? Entonces, eso que ella menciona, tal vez a mí me parece relevante, ¿no? Porque con otras metodologías no, aplicadas al análisis documental escrito no me había sucedido. Adelante, Valeria. Gracias. Gracias, Enrique. Es curioso cómo la autoetnografía, aparte de nombrar ciertas situaciones, ciertas violencias en las que estamos viviendo y a veces no percibimos, también nos permite conectar con uno mismo y con experiencias pasadas. Y creo que por eso también es bastante importante utilizar los diarios de campo, porque como que puedes ver de mejor manera el panorama en el que tú vives, del panorama que estás analizando, el panorama que estás narrando, porque así también conectas con otros conceptos, teorías que igual van a ir ampliando tu perspectiva. Y eso me gustó bastante de la autoetnografía. Gracias, Valeria. Sí, la autoetnografía yo lo veo pues como ayer lo comentábamos, ¿no? Como esa constelación que nos permite entretejernos, ¿no? Y cómo al narrarnos pues nos vamos descubriendo, es dedicarnos ese tiempo, ese espacio, esa intención, esa emoción, esa reflexión pues, para descubrirnos, para comprendernos también en nuestras contradicciones, en nuestras heridas y también en nuestras potencialidades, ¿no? Y esta introspección pues nos permite irnos, hilarnos, ¿no? Mm, ¿Alguien más? ¿Qué hay de la sanación y la resistencia al hacer autoetnografía? Cómo al escribirnos, pues nos vamos reapropiando también, ¿no? De nuestra historia, nuestra narrativa, cómo vamos resignificando nuestro dolor, cómo vamos visibilizando nuestros afectos. ¿Qué efectos de sanación provoca en nosotros, ¿no? En nosotras. Adelante, Carol, gracias. Sí, pues me parece que uno, por lo menos claramente desde la experiencia que yo tengo, de las formas en las que me ha ayudado a sanar, eh, el pensar desde una visión autoetnográfica ha sido el como comprender mi existencia y el cómo yo me he definido y cómo me siento cómoda como con ser. Y entender también como todas esas cosas que siempre me parecieron extrañas, sobre todo porque como que el corte autoetnográfico que hago viene mucho desde cuestiones de género. Entonces, cómo había a lo largo de mi vida muchas cosas que no me parecían adecuadas, que me brincaban mucho, que no entendía como cuál era la razón que había detrás. Y entonces, desde que empecé a hacer todo este proceso autoetnográfico, he podido como nombrarlas y he podido eh, decidir con cuáles de manera como pues muy consciente sí quiero como conservar y cuáles simplemente estaba replicando estructuras de poder, estructuras que terminaban perjudicándome más a mí o con las que no me sentía cómodas y entonces a partir de ahí pensar en cómo modificarlas y cómo eh, pues modificar como un poco el entorno
en el que yo me desarrollo para que encaje con eso. Entonces, tal vez en mis círculos también hacer un proceso autoetnográfico me permitió de manera claramente no oficial de ponerme a hacer una investigación, pero sí empezar a ver como los procesos etnográficos de mis amistades y de mis círculos, y entonces buscar con cuáles era con los que me coincidía, con los que coincidía y con los que me sentía en mayor comodidad de poder pues habitar este mundo que de por sí ya es muy complicado como para todavía pues no hacerlo. Entonces de esa manera a mí me ha ayudado como mucho a sanar este tipo de procesos de reflexividad. Gracias, Carol. ¿Y cómo esta autorreflexión, esta expresión de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, nos va haciendo más integrales, ¿no? Más integrales, más íntegros, ¿no? Más íntegras en nuestra trayectoria como investigadora, como docente y como persona, ¿no? Finalmente que nos estamos relacionando con los sujetos, ¿no? De estudio, con las personas, con las comunidades. Aquí nos está diciendo Valeria, nombrar y conocer lo que pasa a nuestro alrededor y nos interpela, nos permite sanar poco a poco. Y ya lo veíamos ayer, ¿no? Cuando decíamos de qué manera hacíamos manada a través de la autoetnografía, pues es eso, o sea, cuando podemos identificarnos en las otras, ¿no? En sus sentires, claro, no estoy sola, y el no sentirte sola y el sentirte parte de, pues también es parte de este proceso sanador, ¿verdad? Yo creo que podemos abrir el foro ya a las y los asistentes. Claro, contribuir en también porque algunos de ustedes vieron estos videos y es interesante visualizar. Me acuerdo, creo que fue Mónica Marisol, cuando Mónica puso su trayectoria. Esto tiene que ver con también, por los años que tengo investigando, ya es posible visualizar etapas de nuestro trayectorio desde esta perspectiva. Entonces, analizar cómo es que en alguna etapa fuimos dejando un acercamiento que nos limitaba a ver, o porque no tomábamos, por ejemplo, en mi caso, no empecé tomando en cuenta la categoría de género, que es como criminal. Pero bueno, el haberlo hecho finalmente me cambió también hasta sujetos de investigación, toda la perspectiva para empezar a abordar procesos colectivos sororos o con sororidad, digamos, privilegiar eso como un valor en mi trayectoria. Entonces es interesante ver también poder nombrar nuestras etapas con categorías que tienen sentido. Por ejemplo, después de un proyecto que ya han mencionado, donde sale la categoría de convivialidad gracias a Iván Illich, pero nos lo apropiamos en colectivo y ya empezamos a construir desde el trabajo de campo una cierta ética de convivialidad. Bueno, esas cosas también nos marcan en nuestra identidad. No es simplemente poner una categoría hacia afuera, ¿no? Sino esto es desde dentro y somos parte de. Helen. Bueno, gracias a las ponencias me pusieron a reflexionar mucho, muchísimo. De hecho, voy a compartir como una reflexión que me nació al escucharlas y escuchar a Enrique también. Como Enrique pues nos habla de un diálogo como una reflexión muy personal, ¿no? Y Andrea, y bueno, Carol también, Valeria también. Y con Valeria noto algo que me gustaría como poner en la mesa a modo de reflexión, porque Valeria, yo, bueno, cuando te vi tu trabajo, me reflejé mucho en ti,
o sea, bueno, me recordaste cuando yo hacía trabajo de campo y me gusta mucho, cómo nos compartes como estas reflexiones tuyas de tu diálogo interno, ¿no? De lo que tú pensabas que ellos pensaban y cómo eras vista y los problemas que habían en el terreno, que también fue algo que a mí me tocó llegar a un terreno manoseado, donde la gente ya está muy desencantada a veces de los investigadores y que pues eso te reta, ¿no? A cómo te posicionas tú frente a eso. Pero también, te veo en tu diálogo, tienes, eh, está el otro también, ¿no? O sea, está como tu diálogo interno de tu reflexión, pero también luego nos compartes lo que el otro te dice sobre quién eres tú, ¿no? Y cómo te ve. Y eso te calma, ¿no? Y eso te dice, bueno, no lo estoy haciendo tan mal, pero es escuchar al otro y ya no suponer lo que piensa el otro, ¿no? Entonces, esa parte yo la quiero resaltar porque también a veces cuando hacemos autoetnografía se vuelve una especie de monólogo en donde pues decimos lo que suponemos, lo que creemos, se llena de interpretaciones personales, y, y esa ya sería como una pregunta, bueno, me llamó la atención el texto de Valeria, porque hablabas de las chicas que se visten, y yo decía, y me llama la atención si alguna vez les has preguntado cómo ellas se sienten en ese performance, por qué lo hacen, como también establecer como un diálogo con el otro para entender desde dónde o por qué se está mostrando de ese modo y qué significa para él y qué lugar ocupa en su vida, porque yo también tengo a veces esa sensación, ¿no? No con esto porque es nuevo para mí, pero sí con los concursos de belleza, como un poco esos comentarios que haces tú, también de repente se pueden traslapar a otros espacios. Y yo diría, bueno, pues es que también cuando uno escucha a estas personas que su vida la ponen en eso, pues también ve sus sueños, sus ilusiones, como pues un discurso que yo digo, bueno, yo no lo había considerado porque no es mi perspectiva del mundo, pero ahora que escucho al otro digo, bueno, pues es como válido también, ¿no? Entonces yo diría, no sé si tú has entablado como esos diálogos para también un poco como retroalimentar esa perspectiva que vamos tejiendo sobre cómo pensamos a los otros, ¿no? Y retroalimentarla y enriquecerla y pues es esto que decíamos en la mesa anterior, ¿no? Ver cómo podemos abonar al tejido más allá que a los puentes, ¿no? Apostarle a la metáfora del tejido y superar la metáfora del puente, ¿no? De blancos, negros, opuestos, sino, bueno, es como una reflexión sobre lo que todos nos presentaron en esta mesa. Y muchas gracias por compartir. ¿Quieres compartirnos algo, Valeria, de lo que expone Helen? Sí, por supuesto. Había una parte de mi trabajo en que habla de las cosplayers. Las y Ujú. los cosplayers son personas que no les gusta, de hecho sí hablé con algunas y algunos en su Ujú. momento, dijeron que no se debe decirles nos estamos disfrazando, porque disfrazarse implica solo tomar algo e incorporarlo un rato, pero sigo siendo yo y lo dejas a un lado y sigues siendo tú a lo largo de ese tiempo mientras tú estás con ese disfraz, eso es disfrazarse. En cambio, en el cosplay implica una representación, o sea, literal, un cambio de máscara, meterse en la piel del personaje. Tú le saludas a alguien que está en una convención de cosplayers y te saluda exactamente como el personaje de anime, de series te saludaría. Te habla de esa forma, a no ser que esté pasando por alguna situación y ahí sí te habla como, pues, como es Juan, Luis, María, como son ellos. Sí les pregunté si les gustaba lo que hacían, que era parte de su identidad, o sea, lo incorporaron a su diario vivir incluso. Y lo potente es que algunas cosplayers se quejaron, evidenciaron que había esta violencia, estos acosos
en las convenciones. Entonces, no era solo que las agredían a ellas como personas, sino también como una parte de la identidad que ellas asumían. Sí, era algo bastante complejo. Y respecto al trabajo de campo, también pasó algo interesante que sí es medio complejo, bueno, bastante complejo, como ustedes sabrán, porque tú tratas de desenvolverte, de camuflarte, de estar todo normal, pero las otras personas están como, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué está encaminando eh, la conversación hacia otra cosa que no tiene como que mucho que ver? Y había mujeres que no se sentían cómodas hablando de estos temas, tanto en la proyección de la película o en la convención a la que hice mi trabajo de campo. No sentían esa comodidad. Fue un poco complicado. Más que nada en comparación con con los asistentes de género masculino, a comparación. Ujú. Como que sentían más incomodidad las mujeres de estar hablando de estos temas. Gracias, Valeria. Aquí también Mónica Marisol nos dice, ir y venir sobre la propia narración permite dar cuenta que no somos las mismas, nos reconstruimos y sanamos. Y va abonando, ¿verdad? A quiénes somos y lo que estamos haciendo, nuestra propia trayectoria. ¿Qué les parece entonces si pasamos a la segunda pregunta? La segunda pregunta tiene que ver con de qué manera las experiencias de enfermedad, trabajo clínico o campo médico transforman nuestra percepción del cuerpo, la vulnerabilidad y los límites entre lo personal y lo profesional. Esto tiene que ver con los dos videoponentes que no llegaron, los dos que están aquí, porque es como algo más específico al campo de la medicina. Uno hace trabajo, un antropólogo hace trabajo en en alguna formación médica, que es totalmente distinto, y cómo batalla con cómo comportarse en ese espacio siendo antropólogo, y otra que elabora su historia de una enfermedad renal complicado y pasa por las diferentes etapas de la enfermedad y habla de cómo se construye enfermo, pero a la vez cómo se revela en contra de la categoría. Entonces, tal vez podemos seguir a la otra pregunta. Pero Digo, sí podríamos hablar también haciendo referencia. Bueno, Ana María, adelante. Hola, pues muy contenta de escucharles. Ya había participado la vez pasada, pero muy ocasionalmente, o sea, las oía, pero estaba como poco concentrada. Ahora he estado muy atenta y pensando en las lecturas que he hecho de autoetnografía. Por años he sido profesora de metodología cualitativa, he hecho investigación cualitativa y recuerdo que hay tres aspectos que quiero comentar y relacionar con esta pregunta. Uno, que nos decía hace años Elsie Rowell, decía que pues ese aspecto singular que nos movía a nosotros debíamos de escribirlo, ¿no? O sea, debíamos de escribir esa parte que nos movía el proceso investigativo y debíamos de darle un lugar, ¿no? Podía estar o no en el artículo que publicáramos o en el informe de investigación, pero debíamos escribir al respecto. Y eso siempre se lo sigo diciendo a los estudiantes. Y un estudiante con una cuestión depresiva complicada estuvo trabajando, mi área de investigación por muchos años ha sido campamentos jornaleros agrícolas con familias y niñeces. Entonces él coordinó un video que se llama Piscando, por ahí lo pueden ver en YouTube, si no les paso el link,
coordinó ese video un poco para hacer visible el trabajo infantil, que no era solamente en el surco, que era en el surco, pero que era también a la orilla del surco. Y él escribió pues un relato biográfico importante de cómo la experiencia del trabajo con familias jornaleras. Hizo su tesis sobre medios e investigación en psicología, y cómo lo había sanado, ¿no? Cómo había podido ver cosas de sí mismo que no había logrado ver antes y que las vio a partir del trabajo en los campos jornaleros. Y el otro elemento que quiero comentar, más específicamente, es una colega que se acaba de jubilar y por años pues estuvimos trabajando juntas. Ella tiene lupus. Ella fue incorporando poco a poco la categoría de género. Por años trabajó con niñeces, con personas en situación de discapacidad y luego con familias jornaleras. Y a partir del lupus su vida cambió, ¿no? O sea, de esos hitos que ella menciona en su proceso de escritura, escribió un texto que se llama Me llamo Cora y pues tengo lupus. Escribió muy vinculado, y por eso lo relaciono con lo profesional, o sea, cómo el lupus va reorientando su práctica, o sea, va redefiniendo quién es ella y cómo se posiciona en el mundo, y cómo esto la hace relacionarse con su práctica profesional, ¿no? Cómo la hace relacionarse con las otras personas. Nos va incorporando ahí, y pues claro que leerla es ver, o sea, yo me veo en su texto, ¿no? Me veo porque claro, habla de mí, habla de su expareja, habla de sus hijos. Ella tiene hijos de crianza y hijos biológicos. Entonces, cómo habla de todas esas relaciones y cómo eso la mantuvo, o sea, cómo lograr identificar elementos clave de su trabajo profesional le iba devolviendo hacia ver su cuerpo de otro modo, ver a las mujeres desde otra perspectiva, ver a la crianza, cómo transformó su existencia. O sea, el lupus, dice, no me limitó, ¿no? O sea, entonces creo que hay un elemento clave cuando tenemos esos procesos de reflexividad, de vocación, como decía hace un rato Mercedes, que en los que no solamente decimos, sino mostramos, ¿no? O cuando logramos ver y mirar, ¿no? Y mirar a la otredad. Y perdón por alargarme tanto, pero estaba muy emocionada, como que fui capturando de todo desde ayer y estaba, realmente yo quería hacer unas preguntas, pero luego se las hago. Era mi intervención para un poco participar y no sentirme solamente aquí mirona. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Y sí, bueno, estos temas los relaciono, me perdí la mesa de ayer por estar en otra mesa, la mesa 2 de salutogénesis, en donde pareciera que donde están las estructuras más sólidas como el campo clínico y la medicina, pues estos trabajos pues nos aportan gran riqueza, ¿no? Porque las experiencias de enfermedad y pues nos confrontan junto con la fragilidad del cuerpo y nos recuerdan que la vulnerabilidad no es una excepción, sino que es una condición de la existencia, y cómo estas vivencias pueden desdibujar la frontera entre lo personal y lo profesional, y poniendo sobre la mesa pues la ética del cuidado, ¿no? Que es pues reconocer la interdependencia, y cómo dentro de estos campos, pues estos temas no se abren, ¿no? A pesar de que es la enfermedad, la salud, pues el cuidado, la ética del cuidado, la empatía no se reconocen, ¿no? Entonces, pues estos trabajos nos permiten repensar el cuerpo como un territorio de experiencias, de afectos que desafían, pues, ¿no? Estas narrativas ya hegemónicas de lo que debe ser la salud, de cómo debe ser la sanación, de cómo debe de ser el tratamiento. Y entonces, pues, nos lleva a poner sobre la mesa cómo la agencia también, ¿no? De estas pacientes, efectivamente tienen la voz para hablar y expresar cómo podría ser mejor, ¿no? Cómo podría ser más eficiente un tratamiento o un trato, ¿no? ¿Alguien más para abordar este tema en cuanto al cuerpo, al dolor, la enfermedad? El campo médico. Vamos con la siguiente pregunta entonces.
La siguiente pregunta sería, ¿cómo impactan los mandatos de género, como la experiencia de ser la niña perfecta o las normas del heteropatriarcado en la construcción de nuestra identidad? ¿Y de qué forma narrar estas vivencias puede ayudarnos a romper con estos patrones? Carol, ¿te gustaría hablar en torno a ser la niña, cuando te diste cuenta de que eras también la niña? Sí, Adelante. pues justo creo que es algo que curiosamente eh, me enseñó mucho un hombre al entrar en una relación, eh, como bien dije, como basada en las reglas heteronormadas, eh, que fue hasta ese momento que me di cuenta cómo, eh, pues muchísimas de las cosas a través de las cuales yo me definía no eran más que mandatos de género y no eran más que consecuencia de estos mandatos. Entonces, eh, era curioso porque luego sentía como si tuviera como dos agencias como muy distintas, una en donde intentaba como desafiarlos y otra en donde pues todas estas cosas que ya estaban tan metidas dentro de mi subjetividad eran las que terminaban como dirigiendo el curso de muchas de mis decisiones. Entonces, no fue como hasta ese momento que empecé a pensar en por qué estoy como actuando de una manera en la que como lógicamente no me hace sentido, pero como que esto está yendo más allá. Eh, y, y no sé, me parece que es como muy importante abordar todas estas cuestiones tan normalizadas, que es algo que decía Valeria hace rato que estaba presentando un poco su trabajo, de cómo es que muchas veces pensamos en toda la violencia de género con cuestiones muy tangibles, con cuestiones muy evidentes y que llegan en los últimos grados de la violencia. Pero todo lo que hay detrás y todo lo que condiciona para que se pueda como llegar hasta ese nivel, no es algo de lo que se habla mucho, no es algo de lo que eh, se llega como a compartir y que incluso se tiene muy naturalizado y se considera en muchas ocasiones que así es como venimos con la carga ya de cómo funcionamos como personas y no nos damos cuenta de que son cuestiones sociales que se nos inculcan a través de la educación. Entonces, pues justo como que hacia allá me interesaba cómo dirigir el cómo conductas que se normalizaron desde mi niñez, que eran otro tipo de violencias, más allá de la física, de la sexual, que son un poco más tangibles, terminaban replicándose en otras situaciones eh, que eventualmente pudieron haber llevado a ese tipo de violencias que pueden acabar incluso como en feminicidios. Y que me parece que abrir como estas conversaciones es importante eh, pues hacerlo como constantemente en todos los espacios en los que nos desenvolvamos y no nada más desde el mundo académico o el mundo de los feminismos, en donde como que solamente estamos como compartiendo como las mismas experiencias, pero que siguen estando en espacios muy concentrados. Gracias, Carol. Sí, yo al ver el video de Valeria, sí me preguntaba qué efectos provocaría en estas mujeres jóvenes, de cómo tú las describes, ¿no? De alguna manera se enmarcan a ciertos patrones y expectativas masculinas. Y esa era mi duda, ¿no? Mi inquietud, decir, ¿cómo ellas escuchan tu relato y qué les mueve, si es que les mueve algo, ¿no?
¿Has tenido oportunidad, Valeria, de hacer este diálogo con ellas y mostrarles tu trabajo? Sí, con algunas. Más que nada mis amigas, mis amigas de la carrera. Una de ellas me acompañó y fue parte del relato autoetnográfico, porque justo en la salida de campo estábamos ahí sentadas y llegó pues esta persona que asistió a la convención Friki y empezó, era compañero igual de la facultad y empezó como a preguntarle cosas. Yo solo me dediqué a observar, dije, no sé qué pueda pasar". Y como que él empezó a encaminar la conversación para él sentirse como que él sabía más, él demostrar más conocimientos, que había visto más series, que había visto más anime. Y yo dije, tal vez es una perspectiva mía, pero ese rato le pregunté a mi amiga y le dije, ¿cómo te sentiste? Y me dijo, es que eso fue raro, porque él quería que yo sintiera que él sabe más. Y de hecho le envié después esa parte del relato y me dijo, sí, exactamente, así fue como sucedió. Y eso fue interesante, que otras personas, otras mujeres de la comunidad friki puedan decir, sí, es verdad, o sea, hay violencias en estos espacios que nosotros vemos como algo normal, algo que está naturalizado. Gracias, Valeria. Carol, adelante. Y también pensando en esto que comentan del trabajo que está haciendo Valeria, creo que algo también importante que deberíamos de considerar no es solo el cómo es que coincidieron o no coincidieron las mujeres como dentro de estos relatos, que ya nos comentó Valeria que sí coincidieron bastante, sino también que sirva como un cuestionamiento para los hombres, o sea, el compartir esto y decirle, esta es la percepción que se está teniendo y esta es como la violencia que tú estás generando al hacer este tipo de actitudes y de comportamientos, que me parece que eso pues justo como que podría ir un poco más allá de este espacio en donde todas decimos como sí, es incómodo, pero al final son quienes coordinan los espacios, quienes pues siguen teniendo como más poder dentro de todo este mundo friki. Y me parece que si no se les incluye como constantemente en el cuestionamiento, lo único que hacemos es como pues que se quede como viciado en nosotras, como molestándonos en ese tipo de cosas. Y lo comento también porque yo también soy friki, entonces sí me parece como también importante sacar la conversación solo de las mujeres. Yo quisiera preguntar a Andrea, porque también hay un aspecto de los mandatos en su investigación de género, pues, y porque ella trabaja este sentido de confianza que se fue dando cuenta en su proceso de acercarse a la comunidad donde estaba investigando, ¿se acuerdan? Su acercamiento con las mujeres. Y bueno, ¿quieres hablar un poco de eso en estos términos de la pregunta que, que yo creo que ellas, un grupo especial de mujeres, te ayudaron a romper el patrón de la investigadora en campo y poder lograr mayor confianza, ¿no? Sí, justamente estaba pensando mientras las escuchaba, que hay varias cosas que se juntan y una creo que es muy importante y salió en la anterior pregunta y sigue como que haciendo eco, es esto del tiempo. Lo dijo Valeria, lo dijo otra persona más, que es como que es también lo que permite, creo, la autoetnografía es pausar, ¿no? La reflexibilidad, el volver a escribir, el volver a escuchar, el por qué es sana y por qué nos permite resistir, porque nos da tiempo. Y ahí entramos a una lógica diferente porque en cada persona tiene el tiempo distinto. Entonces, hay algunos que van con el tiempo
o sea, por la parte relacional, porque yo trabajaba la parte relacional, y conectas con la gente y tienes un poco el mismo tiempo, ¿no? La misma temporalidad, el timing, hacen clic y un poco que se fluye ahí. Pero con otras personas es como que otro tiempo, o esperan más o esperan menos, tardan más, tardan menos, no sé, pero eso vi que es un poco clave al momento de tratar de transmitir lo que uno aprende, porque lo había dicho antes, cuando uno hace este ejercicio, realmente hablas desde otro lugar y escuchas desde otro lugar. Pero cuando hablas desde otro lugar a una persona que todavía no está como que preparado, abierto a escucharte desde otro lugar, se vuelve una lucha bien complicada y hay que tener, pienso que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, de ese compañero, ¿no? ¿Qué hubiera dicho este compañero si vería, ha debido ver el video, pero digamos que verlo, sentirse como, ¿qué se sintió? O sea, cuando la gente se siente atacada, no importa desde qué lugar, un poco que se cierra mucho más y los tiempos se alargan más. En mi investigación, los tiempos se fueron abriendo naturalmente y sin intención, pero claro, cuando uno está, alguien lo decía, uno va con un perfil, con una intencionalidad, y eso es algo bien aprendido en investigación y es molestoso en Latinoamérica porque nosotros hacemos todo un recorrido, no ve en el colegio, en la universidad, que viva el positivismo, que el paradigma no sé qué, que las metodologías tal, llegas hasta un punto y te dicen ahora retorna porque viva lo relacional, viva lo de autonarse, o sea, es una vuelta de no tan complicada, entonces, y es otra deconstrucción, ¿no? Ahora voy a ir en retro para desaprender lo que tanto he tenido que aprender. Y cuando me acerqué a las señoras era esto, ¿no? O sea, a ver, tengo una estrategia, una metodología, ok, ¿qué hay que hacer? Tal. Hay deadlines en los proyectos de investigación, y, pero me ha sorprendido el hecho de que yo todavía estaba en ese lugar y cuando ellos me lo han hecho ver sin querer, pero me han mostrado que yo estaba en otro lugar para ellos, otro lugar que yo pensé que no iba a suceder porque me habían enseñado, había aprendido en la universidad, ¿no? Que hay que diferenciar los lugares, pero claro, ahí hacía un cuestionamiento a mí misma de decirme, oye, ¿qué estabas pensando? O sea, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿No? Una psicóloga en investigación que no se da cuenta que ya estaba en otro lugar a nivel relacional con las personas. Eso me hizo notar que estaba haciendo mi investigación, o sea, que solo estaba haciendo mi investigación. Entonces, ha sido por eso un ejercicio bien bonito anotar y rescatar lo que yo solía hacer, que es siempre anotar. Yo anoto todo en mi agenda. Y cuando he tenido que retornar para escribir el manuscrito a mis notas que no eran de campo oficiales, ¿no? Sino eran notas mías de Andrea, ahí he podido notar que sí había este hilo, pero o sea, no le he dado la importancia suficiente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Y ahí entra el tema del género. Nosotras, en general, estamos como entrenadas, puede ser, o sea, como que enseñadas, entrenadas. Hay muchos recordatorios que te dicen, ok, tu primer impulso, guárdalo. Debe ser mejor el segundo, o sea, pausa todo. Para nosotras el discurso gira mucho en tu sueño, que espere un rato, tu palabra, que espere un rato, tu reacción, pensarlo un poquito más, no sé qué, pensar antes de hablar, no sé. O sea, hay mucha cuestión de vuelta en U. Y en las señoras que he hablado con ellas es lo mismo, pero ya también la solución, al menos en la situación que yo he visto, y eso me ha hecho pensar en el tiempo que les decía, la solución para las instituciones estatales ha sido empoderar a la mujer para que vea y se enfrente a las situaciones de género, a la violencia de género y no sé qué.
y ellas lo han asumido, pero al ejecutar las acciones que les han dicho que hagan, ha generado un boom de violencia contra ellas terriblemente, porque no se ha preparado al otro lado tampoco. De nada sirve darle poder a una mujer para decir no, si no va a haber nadie que la escuche. Entonces, en ese sentido, la otra persona, lo que decían que es bueno sacar de este entorno a lo general y también es preparar al otro para que escuche. Si el otro no escucha, por más que yo grite y diga todo, no va a cambiar nada. Entonces, em, ahí ha sido interesante cuando he hecho la retroalimentación, que en la reunión de devolución, porque he hecho una investigación basada en comunidad y había que hacer la devolución, diseminación de resultados, han ido puro varones. Entonces, porque es una cuestión rural, ¿no? Los dirigentes van, no las dirigentes. Entonces, cuando hice la devolución, pues así bien interesante porque ellos estaban como, oh, ¿no? Tienes razón, la compañera, verdad, es cierto. Un poco que los ha interpelado y se han dado la vuelta y dicho, ¿y por qué no hay mujeres aquí, compañeros? Tenemos que hacer algo. Entonces, así bien bonito porque ha sido una pequeña gota que ha caído y ha generado onda. La onda ya no es mi responsabilidad, pero sí el hecho de haber sido la gota que cayó, digamos, ¿no? También hay que dejar los procesos, creo que repercutan como tienen que repercutir y acompañar lo que se puede acompañar, em, pero también hay un límite en lo que tenemos que hacer, ¿no? Si no, vamos a terminar haciéndolo, ese mandato que tenemos también nosotras. La mujer puede todo, debería poder todo, tendría que tener todo, y es muy desgastante también. Entonces, no sé, eso se me ocurre. Gracias, Andrea. Aquí nos pone Valeria. Del trabajo de Andrea rescato también esa predisposición de quienes investigamos para aprender de otras personas, escucharlas y más que nada acercarnos a valorizar sus conocimientos y significados de la forma en que ellos lo hacen, ¿no? Y tiene que ver con esto que dices, que ya nos posicionamos identitariamente, ¿no? Con nuestra trayectoria, con nuestros títulos, como sujetos que hemos sido normados, ¿no? Normadas. Y cómo ahora sí podemos, con esta reflexión, con esos procesos reflexivos, a sentarnos al mismo nivel, ¿no? Sentarnos en círculo, como decíamos ayer, ¿no? Rompiendo esas estructuras y vincularnos desde otras maneras, ¿no? Aquí Gina nos dice, gracias por todas las contribuciones que constituyen esta mesa. A mí me pareció muy potente la autoetnografía de Johnny Lara, su reflexión sobre qué tipo de sujeto es el enfermo, suma a lo que reflexionamos en la mesa 2 sobre salutogénesis, buen vivir y cuidar. Yo quisiera preguntar, porque por ahí Enrique nos comentó que había preparado algunas respuestas a las preguntas que circulamos antes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Quisieras en este momento compartir? Voy simplemente porque estamos llegando a las 11:50 cuando tomaríamos otro descanso, pero bueno, tenemos todavía 10-12 minutos. ¿Cómo ves, Enrique? Sí, ya. La pregunta sexta, bueno, estamos en el orden, creo. Estaban un poco, estimo, dirigidas a lo que presenté y había preparado dos respuestas a las dos preguntas, ¿no? Una, mi caja no tiene sticker, tampoco tiene bandera. Mi caja no tiene sticker, tampoco tiene bandera. Porque me gusta desnuda como el cuerpo y la bandera. Porque me gusta desnuda como el cuerpo y la bandera. Pensé en esta copla respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué implicancias tiene pasar del yo al ellos en la performance autoetnográfica? El ensayo que realicé es que no hay ninguna implicancia, ¿no? Entiendo y he practicado la performance autoetnográfica como una metodología para generar datos deductivamente, ¿no?
Es como esta copla que hice, ¿no? No copié para emitir un mensaje, ni político, ni social, ni cultural, de género o de clase, ¿no? Tampoco mi caja, esta es mi caja, no tiene ningún sticker, no tiene ninguna bandera, no pretende transmitir un mensaje, ¿no? No voy a negar que se puede hacer con las performances, pero, y que de hecho tal vez lo que defina a las performances como tales, ¿no? Pero como historiador, tal vez muy acostumbrado a lo documental, ¿no? Y que al documento no nos hable, creo que cuando uno ensaya performance autoetnográfica, no contemplamos esas implicancias que sí la reciente colega ha comentado, como si somos responsables de dejar caer una gota, pero no de las ondas que provoca. En mi caso, como historiador, no podemos hacer ese ensayo, ¿no? Sobre el pasado solo podemos reflexionar, pero no podemos cambiarlo, ¿no? Después, respecto a la segunda pregunta, yo solo canto solito, no lo hago en colectivo. Yo solo canto solito, no lo hago en colectivo. Porque es de güero, señora, preocuparse por los chivos. Porque es de güero, señora, preocuparse por los chivos. La pregunta que me llevó a pensar esta copla es pensar, ya sí, es un defecto, ¿dónde termina la subjetividad individual y comienza la historia colectiva, ¿no? Creo que históricamente no hay subjetividades individuales, todas las subjetividades son sociales, ¿no? Y segundo, esa tremenda preocupación que tenemos por lo individual y colectivo o colectivo, históricamente creo que es propia de estructuras clasistas y capitalistas, ¿no? Que hacen a veces adjudicaciones anacrónicas o utópicas para el pasado y para el futuro acerca de lo colectivo, ¿no? Y lo segundo, ¿no? Y ese es un gran mérito, creo, de la autoetnografía o de las performances autoetnográficas que vengo ensayando en los últimos años para el estudio de lo festivo, lo carnestolendo, ¿no? Que nos pone frente a nuestros prejuicios, ¿no? Eh, eh, mm, lo, lo complicado es que para un historiador nuestros prejuicios los trasladamos al pasado y sobre ese pasado no podemos incidir. Entonces es un juego muy difícil de solucionar y que en mi caso me ha llevado a, a volver a revisar fuentes y tal vez a proponer que es posible con performance autoetnográfica agregar más datos, más registros a la investigación. Gracias. Muchas gracias, Enrique, también por el canto y las coplas. Creo que Fer, ¿estás o no? ¿Sí tenías la mano levantada o ya no? Sí, la había levantado hacia el momento. Pero estaba interesante escuchando también a lo que mencionaba Enrique, entonces ya cambiamos un poco el tema de lo que quería escuchar. Pero sobre todo es esto de lo que nos mencionó, ¿quién me fue? La compa boliviana, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Andrea. Y ya le estoy buscando aquí. Andrea, sí. Y Andrea creo que ya no estaba, ¿verdad? La estoy buscando y ya no la encuentro. Pero es que me parece como muy interesante lo que Andrea menciona, ya ahí está. Hola Andrea. Este proceso de hacer como esas pausas, ¿no? Que nos decía también Susan para pensar de cómo nos están viendo, observando las otras, los otros en nuestros trabajos
trabajos de investigación o también los otros estudiantes a nuestros estudiantes. Y esto lo menciono porque hemos estado haciendo una reflexión con un grupo de profas de Argentina, Colombia, México, de cómo enseñamos metodologías para hablar género, ¿no? Esa fue como una pregunta que nos hicimos. Y bueno, ahí hubo como varias estrategias y creo que todas y todos tenemos como estas estrategias, pero yo trabajo en una universidad intercultural, ¿no? Donde el 80% son estudiantes de pueblos y nacionalidades. Y tal vez yo he llevado estas categorías, por ejemplo, de feminismos comunitarios, que por ahí Andrea lo debe saber, que está como Julieta Paredes, que está como encabezando un poco estas líneas, ¿no es cierto? Eh, bueno, también está Silvia Rivera, está Adriana Guzmán, que ha sido como más bien la propuesta desde la Bolivia, desde lo comunitario. Y cuando hablo con mis estudiantes y también con colegas, pues me dicen, pues no hay esto del feminismo comunitario en nuestras comunidades, ¿no? Empiezan a decir como, estas categorías pues no están. Nosotros, ¿qué es eso del feminismo comunitario? Eh, ¿Por qué se aducen a veces como esta idea de juntar y a lo comunitario y mencionar como unas prácticas de resistencia? Y si nosotros ni siquiera mencionamos, ¿no? Y esto me ha llevado a mí a cuestionarme muchísimo sobre el trabajo de cómo vamos aprendiendo y enseñando también temas de género, ¿no? Era como una de las preguntas que también ustedes pusieron eh, en esta mesa. ¿Cómo vamos aprendiendo? Porque esto ha sido para mí también desde esa reivindicación, desde los mismos pueblos, de decir aquí no estamos proponiendo feminismos, ¿no? Ni siquiera esa categoría nos estamos acercando, ¿no? Están hablando desde, por ejemplo, hablar desde el mujerismo, desde el pueblo afroecuatoriano, las mujeres, o simplemente hablamos de estas otras resistencias de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, como que me llamó muchísimo la atención de lo que Andrea justo estaba dialogando, ¿no? Cómo nos ponemos un momento en esta pausa de pensarnos, eh, también de ver estas categorías que a veces las creemos que están ahí, ¿no? Eso era un poco, pero luego ya me interesó también lo de Enrique. Eso, gracias, chicas, chicos. Gracias, Fernanda. Aquí Nancy nos pone, qué bonito, Enrique, tu intervención hilada con el canto. Justo creo que es parte de estas otras formas de proponer, más creativas. Y sí, la videoponencia es justamente muy evocativa, ¿no? Porque pones tu cuerpo, pones tu canto, neutral, ¿no? Estás ahí poniendo tu yo completo y evocar. La potencia, ¿no? De estos medios y estas maneras de transmitir el arte, performance, el teatro, la danza, que eso es lo que se busca, ¿no? Transmitir y conmover. Y bueno, un poco nos regresa a la pregunta o la opinión, lo que dijo Mercedes Blanco sobre evocar. Y bueno, recuerdo que justamente esta Caroline Ellis sacó esta cuestión de lo evocativo en contraste con lo analítico. Entonces hablaba de que hay autoetnografía analítico y hay evocativo. Ahora yo creo que ya resulta un poco limitada esta dicotomía. También hemos visto que lo evocativo, bueno, que lo acaba de mencionar Gisela, con todas estas formas también en performance. Ya hay también una sección en la
en otro congreso que precisamente se llama Performative Autoethnography, como que ya hay muchas categorías sobre la misma autoetnografía, se ha ido avanzando mucho en distintos países. Ahora en México, pues, gracias a Mercedes, gracias a Silvia Benar, gracias a otras iniciativas acá y desde luego las ovularias. Pero iba a decir también lo evocativo es lo que hemos hablado, como las emociones, la emotividad, porque muchas hemos visto que estamos apenas reconociendo, en mi caso, qué es esa emotividad, porque, o cómo entender el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, es uno de los ejes temáticos. Entonces, pero sí tiene sentido también recordar, y Mercedes utiliza mucho la literatura. Ella empezó con talleres de escritura creativa y eso también permite esta imaginación también que alguien más sacó, la importancia para la creatividad de la imaginación, pues utilizar y reflexionar las ciencias sociales a partir de las novelas o alguna novela, literatura, tal vez más regional o nacional o internacional, no importa. Entonces, siento que no lo hemos abordado tanto como esta relación literatura-ciencias sociales. Es todo, habría un campo pues que podríamos retomar, que es otra línea, ¿no? Y recordando eso de show, don't tell. Eso es muy importante porque sí, y como nos demostró ahorita Enrique con el canto y lo que vinculó a su investigación y lo vimos en la pantalla, eso sí es evocativo. Creo que estamos pues sobre esto, pero no reducir. Estamos también buscando cosas no tan racionales, que la racionalidad que nos inculcaron, bueno, que ya lo podemos decir, bueno, la parte cognitiva, que tampoco negamos, pero tenemos otras partes, etcétera, ¿no? Estamos acercándonos a la hora para descansar. Isela, ¿quieres decir algo para este cierre? Sí, me gustó mucho cómo cuestionar que desde dónde estamos construyendo, si es un puente o no, ¿no? Ya vimos que aquel lado no quiere escuchar o no está dispuesto a, pues sí, a entablar el diálogo. Y a mí me gusta entonces pensar en una metáfora que tiene que ver con el suelo fértil, porque nos estamos reconociendo en el suelo fértil. Y en el suelo fértil están todas las posibilidades de las semillas que cada uno pueda sembrar, que cada una pueda compartir. Entonces me gusta quedarme como con esta idea de que es un suelo fértil en donde apenas empieza a crecer, ¿no? Y que si bien ya hay mucho trabajo y avances y hemos abarcado, pero es un suelo fértil que además tiene que ver con estas nuevas generaciones que están cuestionándolo todo y que están buscando otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, me da mucha esperanza también pensarlo desde este suelo fértil en donde todas las semillas pueden crecer, ¿no? Pues muy bien, vamos a seguir en 10 minutos con la última mesa, la mesa 6.